En el tema área y perímetro de figuras geométricas, la actividad 1 nos dice: traza y corta los siguientes grupos de figuras geométricas indicadas. Lo puedes realizar en hojas cuadriculadas y colorear diferenciando cada grupo. El primer grupo es el grupo A. Nos piden un rectángulo de 4 centímetros por 8 centímetros. Entonces, para la base eligen una de las medidas. Yo acá con la regla medí un segmento de 8 centímetros para la base y de 4 centímetros para la altura. Después nos piden un triángulo de lados 4 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Como podemos ver, se trata de un triángulo isósceles, ya que dos de sus tres lados son iguales. Para dibujarlo, lo que pueden hacer es colocar como base el lado que es distinto, en este caso los 4 centímetros. Entonces miden con la regla para la base el segmento de 4 centímetros. Luego van a marcar un eje por la mitad de ese segmento, que luego lo van a borrar. Les va a servir para ubicarse. Este eje va a estar a 2 centímetros de cualquiera de los dos extremos de la base. Después lo que van a hacer es pararse en uno de los extremos, por ejemplo acá, de la base, y hasta el eje tienen que medir 3 centímetros. Ahí van a marcar el primer lado, y lo mismo tienen que hacer para el segundo lado. Por último nos piden un trapecio isósceles de base 4 y 10 centímetros, lados iguales 4 centímetros y altura 5 centímetros. Vamos a comenzar dibujando la base de longitud más larga, es decir, la de 10 centímetros. Medimos un segmento a 10 centímetros y lo marcamos. Después nos vamos a parar en el centro de este segmento . Es decir, como mide 10, nos vamos a parar a los 5 centímetros de cualquiera de los extremos. Y vamos a marcar un eje de la altura que nos pidan. En este caso es de 5 centímetros. Para ver a qué altura va a estar la otra base. Este eje rojo tiene 5 centímetros de altura, como nos pide la consigna. Y nos da la ubicación de la base, ya que si no, la base podría estar más arriba o más abajo. Además, este eje en el centro de esta base nos va a permitir ubicar el centro de la base más pequeña también, ya que al ser un triángulo isósceles, buscamos que estos lados estén a la misma distancia. Entonces, una vez que tenemos el eje marcado, vemos que la base pequeña es de 4 centímetros y la mitad de 4 es 2. Entonces, por el lado derecho del eje vamos a marcar 2 centímetros y por el lado izquierdo también vamos a marcar 2 centímetros, teniendo así la base de 4. Y lo último que nos queda es unir los extremos de la base grande con la base chica. Ahora, ¿qué pasa? Acá tenemos un problema. Nos pedían también lados iguales 4 centímetros. Y si ustedes miden los lados, que vendrían a ser estos y este de acá, van a ver que tiene más de 4 centímetros. Y que por más que lo intenten, no van a poder dibujar un trapecio isósceles con todas las características que les piden. ¿Por qué es esto? Porque si ustedes marcan este triángulo que se forma aquí,
Hay una razón por la que cuando ustedes miden ese lado no da 4, sino que da aproximadamente 5,8 centímetros. Y esto se debe al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo rectángulo es igual a la hipotenusa al cuadrado. A los lados de nuestro trapecio isósceles se forman dos triángulos rectángulos. Y tenemos la medida de sus catetos. El de este lado es 5 centímetros porque nos decía que la altura era 5 centímetros. ¿Y de dónde saco yo estos 3 centímetros? Bueno, si esto es 10 y esto es 4, porque tiene la misma medida que la base de arriba, entonces a los costados tenemos 3 y 3, porque 3 y 3 6 y 4 son 10. Entonces, si queremos hacerlo analíticamente, ya tenemos la altura de los catetos, que son 5 centímetros y 3 centímetros, y podemos sacar cuánto va a medir este lado que tenemos aquí, que va a ser igual a este lado que tenemos aquí. Entonces este lado, que lo podemos llamar C, va a medir raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto nos va a dar 5,83 centímetros. Si ustedes lo miden con la regla, tiene que ser que mida más o menos así. El grupo B nos pide un cuadrado de 3 centímetros. Como sabemos, todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida, así que ustedes van a medir segmentos de 3 centímetros para el cuadrado y ya lo pintan de otro color diferente al del grupo A. Después nos piden un trapecio isósceles de base 5 centímetros y 11 centímetros, lados 4 centímetros y altura 5 centímetros. Este, al igual que el inciso anterior, no va a poder cumplir con lo de los lados de 4 centímetros, por ejemplo. O si hacen que cumpla la condición de los lados, no va a cumplir la de la altura, sino que va a tener una altura menor que 5 centímetros. Entonces ustedes van a marcar la base de 11, van a medir un eje por la mitad y de altura 5 centímetros para ubicar la base de 5 centímetros, y van a unir los extremos de la base mayor con los extremos de la base más pequeña, y ya van a tener su trapecio isósceles. Lo pintan del mismo color que el cuadrado, y por último les piden un rectángulo de 9 por 6. Yo utilicé 9 centímetros para la base y 6 centímetros para la altura. No hay ninguna condición que nos diga que no pueda ser al revés, que les quede algo así, con 6 centímetros en la base y 9 centímetros en la altura. El inciso C le pide que dibujen dos semicírculos de diámetro 6 centímetros y un cuadrado de 6 centímetros, todos del mismo color. Bueno, para el cuadrado ya saben que todos los lados son iguales, miden segmentos de 6 centímetros para cada lado y lo pintan. Después, para los semicírculos de diámetro 6 centímetros, si el diámetro es 6 centímetros, entonces el radio es 3 centímetros. Ustedes con el compás marcan
la apertura de 3 centímetros. Eligen dónde va a estar centrada su semicírculo y luego dibujan con el compás la semiesfera y la pintan. Bueno, acá hice 2 porque la consigna les pide 2. El inciso D dice: un triángulo equilátero de 5 centímetros y un cuadrado de 5 centímetros, todos del mismo color, y un círculo radio 2,5 centímetros de un color diferente. Para el triángulo equilátero, como saben, todos sus lados miden lo mismo. Les conviene primero medir el segmento y marcar la base. Después, para guiarse, marcar un eje, que después obviamente lo van a borrar, a la mitad, es decir, a 2,5 de los extremos de la base, y medir desde un extremo hasta el eje 5 centímetros. Y lo mismo para el otro lado. Se paran en un extremo y miden 5 centímetros hasta el eje, porque el triángulo puede estar ahí, puede estar más arriba, pero con la regla ubican el segmento a 5 centímetros, de modo tal que mida 5 centímetros. Y con eso ya tienen su triángulo equilátero. Después dice un cuadrado de 5 centímetros. El cuadrado también tiene todos sus lados de la misma medida. Entonces ustedes miden 5 centímetros de cada lado y ya tienen su cuadrado. Estos dos tienen que estar pintados del mismo color. Y por último les piden un círculo de radio 2,5 pintado de un color diferente. Entonces ustedes van a apoyar el compás en donde quieran el centro y van a realizar una apertura de 2,5 centímetros. Con el compás trazan la circunferencia y lo pintan para tener el círculo. El inciso E nos dice un semicírculo de radio 3 centímetros, un rectángulo de 7 por 6 del mismo color, como pueden ver acá que ya está dibujado, un triángulo equilátero de lados 6 centímetros de un color diferente. Bueno, todas estas figuras geométricas ya las dibujamos antes. Ya saben que para el semicírculo se posicionan en donde quieren que sea el centro con el compás, hacen una abertura del compás de 3 centímetros para el radio y trazan la semiesfera. Después para el rectángulo, yo tracé para la base el segmento de 7 centímetros y para la altura el segmento de 6. Los pinté del mismo color y por último para el triángulo equilátero dibujé la base de 6. Utilicé un eje imaginario a la mitad, es decir, a 3 centímetros del extremo de la base. Me posicioné en un extremo y medí un segmento de 6 centímetros que coincida con ese extremo y con el eje. Luego lo pinté de un color distinto y con eso terminamos la actividad 1. Fórmula de Herón. Sea un triángulo de lados conocidos, siendo estos A igual a 4 centímetros, B igual a 5 centímetros y C igual a 3 centímetros, calcularemos su área por la fórmula de Herón. La fórmula de Herón nos permite hallar el área de un triángulo del cual se conocen todos sus lados. Esta área se va a calcular a partir del semiperímetro del triángulo, que llamaremos S, y de la longitud de los lados.
Lo primero que vamos a hacer es calcular el semiperímetro. Este es igual a la suma de todos los lados dividido 2. Entonces hacemos 4 más 5 más 3, que nos da 12 sobre 2. Esto es igual a 6. El semiperímetro es igual a 6. La fórmula de Herón nos dice que el área es igual a la raíz de S por S menos A por S menos B por S menos C. Si reemplazamos, tenemos la raíz de S, que era igual a 6, por 6 menos 4, que corresponde a este lado, por 6, que es del semiperímetro, menos 5, que corresponde al lado B, por 6 del semiperímetro, menos 3, que corresponde al lado C. Resolviendo tenemos, bueno, si vamos resolviendo, este 6 queda como está, por 6 menos 4, que es 2, por 6 menos 5, que es 1, por 6 menos 3, que es 3. Si resolvemos este producto, que está dentro de la raíz, tenemos 6 por 2 por 1 por 3 igual a 36. Raíz de 36 igual a 6. Ahora acá nos dice 6 centímetros cuadrados. ¿De dónde salen esos centímetros cuadrados? Porque si vemos, el semiperímetro está en centímetros y todos los lados también están en centímetros. Entonces, si revisamos las unidades, todos estos que están dentro de la raíz están en centímetros, entonces tenemos centímetro por centímetro por centímetro por centímetro, tenemos centímetros a la cuarta. Y esto nos va a quedar 36 centímetros a la cuarta, que cuando apliquemos raíz nos va a quedar al cuadrado. Nos va a quedar 6 centímetros al cuadrado. Y acá está la respuesta. Se obtiene que el área del triángulo es de 6 centímetros cuadrados. El punto 2 nos dice, del punto anterior calcula el área y perímetro de las figuras geométricas correspondientes a cada grupo. En el grupo A, lo primero que teníamos era un rectángulo de 4 centímetros por 8 centímetros. Para calcular primero el perímetro de ese rectángulo, la fórmula es 2 veces la altura más 2 veces la base. De esta forma cubrimos todos los lados del rectángulo. Entonces, para este caso en particular, el perímetro va a ser igual a 2 por 4 centímetros más 2 por 8 centímetros, que son de la base. Resolviendo esto, tenemos que el perímetro es igual a 2 por 4, 8 centímetros, más 2 por 8, 16 centímetros. Esto va a ser igual a 24 centímetros. Después, para el área de un rectángulo se calcula como base por altura. Para este caso en particular, el área va a ser
8 centímetros de la base por 4 centímetros de la altura. Esto nos va a dar 32. Y centímetros por centímetros es centímetros al cuadrado. Ahora, la segunda figura era un triángulo, de lados 4 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Para calcular el perímetro del triángulo, la fórmula es lado más lado más lado. Entonces, para este triángulo en particular vamos a tener que el perímetro es igual a 4 centímetros más 3 centímetros más 3 centímetros. Esto nos va a dar igual a 10 centímetros de perímetro. Ahora, para el área de un triángulo es base por altura sobre 2. La base ya la tenemos, son 4 centímetros, pero necesitamos la altura del triángulo. Esta altura es esta que tenemos acá. Y no es un dato que nos proporcione nuestro triángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este triángulo rectángulo que se forma en la mitad de nuestro triángulo original para aplicar Pitágoras. Y por Pitágoras poder sacar cuánto vale nuestra altura. Entonces, sabemos cuánto vale este lado, que vale 3 centímetros. Y también sabemos cuánto vale este lado, porque si todo es 4, la mitad es 2. Entonces tenemos estos 2 centímetros. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En estos casos, en este caso en particular, nuestros catetos van a ser A y la altura que queremos despejar, H. Despejando H tenemos que H es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado, que lo que hice fue pasarla a este término, raíz de todo eso. Reemplazando los valores, tenemos que H es igual a raíz de nos queda entonces reemplazado que H es igual a 3 centímetros al cuadrado menos 2 centímetros al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz de 9 centímetros al cuadrado, porque 3 por 3 es 9, menos 4 centímetros al cuadrado, porque 2 por 2 es 4. Haciendo esta resta, 9 menos 4, nos queda que H es igual a la raíz de 5 centímetros al cuadrado. Si ustedes colocan raíz de 5 en la calculadora, esto nos da un valor aproximado de 2,24 centímetros. Porque raíz de centímetro al cuadrado es centímetro. Y este es el valor de la altura H que vamos a utilizar para reemplazar en la fórmula del área. Por lo que nuestra área será la base, que como ya dijimos al principio era 4 centímetros, por la altura que sacamos, que es 2,24 centímetros, todo esto dividido 2.
esto nos va a dar un valor de 4,48 centímetros al cuadrado. Por último tenemos el trapecio. Para calcular el perímetro del trapecio, lo que tenemos que hacer es sumar todos los lados del trapecio. Entonces, para el caso particular de este grupo, el perímetro va a ser igual a 4 centímetros, va a ser 4 centímetros más 10 centímetros, que son los valores de las bases, más 5,83 más 5,83, que es el valor de los lados que sacamos por Pitágoras, como ya vimos para el punto 1, ya que no va a ser estos 4 centímetros que dice la consigna, sino que va a ser más. Después, para el área, la fórmula para calcular el área es el producto de las bases por la altura sobre 2. Entonces, para este caso particular, el área va a ser 4 por 10 centímetros de la base por 5 centímetros, que era esta altura, si recuerdan, sobre 2. Y esto nos va a dar igual a 100 centímetros al cuadrado. Bueno, en el grupo B teníamos un cuadrado que para calcularle el perímetro sería la suma de los lados, pero como todos los lados son iguales en un cuadrado, directamente podemos resumirlo a 4 por lado. Aplicando la fórmula tenemos 4 por 3 centímetros, que es el valor de los lados, igual a 12 centímetros. Ahora, para el área es lado por lado, pero como ya dijimos que los lados son iguales, sería lo mismo que decir lado al cuadrado. Reemplazando sería 3 centímetros al cuadrado, que nos da un valor de 9 centímetros al cuadrado. Después también teníamos el trapecio isósceles. Para calcular el perímetro, este va a ser igual a la suma de los lados. Entonces teníamos 5 centímetros, que es el valor de la base pequeña, 11 centímetros de la base grande, y estos 5,38 centímetros lo sacamos igual que lo hicimos para el grupo A partir de armar un triángulo rectángulo aquí. Metemos esta suma en la calculadora y nos da un valor aproximado a 27,66. Para el área del trapecio, la fórmula es el producto de las bases por la altura sobre 2. Entonces las bases son 11 y 5, 11 por 5, que nos va a dar 55, por 5 de la altura, que nos va a dar 275, y a esto lo dividimos sobre 2 y nos va a dar un valor aproximado a 137,5 centímetros al cuadrado. Por último tenemos el rectángulo de 9 por 6.
La fórmula para calcular el perímetro de un rectángulo es 2 veces la base, que sería como sumar este segmento y este segmento que tienen la misma medida, y 2 veces la altura, que sería como sumar este segmento y este segmento que también tienen la misma longitud. Entonces, reemplazando, nos queda 2 por 9 centímetros de la base más 2 por 6 centímetros de la altura. Resolviendo, esto nos da un perímetro de 30 centímetros. Ahora, el área se calcula como base por altura. Entonces, reemplazando, tenemos 9 centímetros por 6 centímetros. Esto nos da un área de 54 centímetros cuadrados. Después, en el punto C, tenemos un cuadrado y dos semicírculos de diámetro 6 centímetros. Para el cuadrado, el perímetro, como ya dijimos, puede ser 4 por lado. Si reemplazamos, tenemos 6 por 4, lo que nos da un total de 24 centímetros de perímetro. Para el área vamos a tener lado al cuadrado como fórmula. Reemplazando, tenemos 6 centímetros al cuadrado, lo que nos da un área de 36 centímetros cuadrados. Ahora, para el semicírculo, tenemos que ver. El perímetro para un círculo completo es 2pi por radio o diámetro por pi, que vendría a ser lo mismo. El perímetro en este caso va a estar formado por medio círculo, por lo que en la fórmula va a aparecer el diámetro por pi sobre 2, más esta longitud de acá, que es la del diámetro. Reemplazando, tenemos 6 centímetros, que son del diámetro, por 3,1416, que es el valor de pi, o directamente pueden en sus calculadoras poner pi, hay una tecla que te lo permite, sobre 2 más 6 centímetros. Resolviendo este cálculo nos da un perímetro de aproximadamente 15,42 centímetros. Ahora, el área. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado, pero como estamos hablando de un semicírculo, lo vamos a dividir por 2. Reemplazando, vamos a tener pi por 3 centímetros al cuadrado, que vendría a ser el radio, sobre 2. Esto nos da un área aproximada de 14,14 centímetros al cuadrado. Y la otra esfera, el otro semicírculo va a tener los mismos valores, porque tiene el mismo diámetro. Para el inciso D tenemos un triángulo equilátero, es decir, que todos sus lados son iguales, por lo que para el perímetro va a ser lo mismo poner lado más lado más lado que 3 por lado. Aplicando la fórmula nos va a quedar 3 por 5 centímetros, lo que nos va a dar un perímetro de 15 centímetros. Ahora, para el área. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. La base la conocemos, son estos 5 centímetros, pero la altura, que vendría a ser esta franja que les marqué en rojo, no la conocemos. Así que vamos a tener que calcularlas. Tomando la mitad del triángulo equilátero para formar este triángulo rectángulo que nos va a permitir aplicar Pitágoras, vamos aquí y sabemos que
este lado vale 5 centímetros. Y esta pequeña base vale 2,5 centímetros, porque es la mitad de 5. Ahora, para calcular h, aplicamos Pitágoras y sabemos que la hipotenusa, a la que llamé b al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces despejo h de acá, paso esta a al cuadrado para el otro término y después este cuadrado como raíz y me queda la fórmula despejada. H igual a b al cuadrado menos a al cuadrado raíz de todo eso. Yo reemplazo, b es igual a 5 centímetros y a igual a 2,5 centímetros. 5 por 5 es 25 centímetros al cuadrado menos 2,5 al cuadrado nos va a dar 6,25 centímetros al cuadrado. Hago esta resta y le saco la raíz. Esto nos va a dar un valor aproximado de 4,33 centímetros. Esta altura que tengo aquí la voy a reemplazar en la fórmula. Entonces, la base de 5 centímetros, como ya habíamos dicho, la altura 4,33 centímetros, que es la que calculamos, sobre 2. Esto nos va a dar un área aproximada de 10,82 centímetros al cuadrado. Después tenemos un cuadrado de 5 centímetros. El perímetro dijimos que era 4 por lado, 4 por 5 nos va a dar un perímetro de 20 centímetros. Y para el área, cuya fórmula es lado al cuadrado, reemplazamos 5 centímetros al cuadrado, nos va a dar 25 centímetros al cuadrado. Por último, para este grupo tenemos un círculo de radio 2,5 centímetros. El perímetro de un círculo es el diámetro por pi o 2pi por radio, que es lo mismo. Si reemplazo y coloco si reemplazo el radio este es igual a 2,5 centímetros, nos va a dar un perímetro de 15,71 centímetros. Acá podemos ver el reemplazo para que quede más claro. Esto sería 2 por pi por 2,5 centímetros. Por último, para el área, la fórmula del área es pi por radio al cuadrado. Reemplazando, tenemos pi por 2,5 centímetros al cuadrado. Esto sabemos que pi es igual a 3,14, 16 y otra serie de decimales. O podemos directamente ponerlo en la calculadora. Hay un símbolo que te lo permite. Y nos va a quedar un área de 19,63 centímetros cuadrados. El último grupo tenemos un semicírculo, un rectángulo y un triángulo equilátero. El rectángulo ya vimos cómo se calcula con un perímetro de 2 por base más 2 por altura. Si reemplazamos los valores para este caso nos va a dar un perímetro de 26 centímetros. El área es base por altura, que si reemplazamos 7 centímetros por 6 centímetros nos va a dar un área de 42 centímetros. Al semicírculo también lo vimos. Para este caso en particular, el reemplazo va a quedar 6 centímetros por pi sobre 2 más 6 centímetros. Este perímetro nos va a quedar 15,42 centímetros. Y por último, el área para el semicírculo es pi por radio al cuadrado sobre 2. Esta área es pi por 3 centímetros al cuadrado sobre 2,
que nos va a dar un valor aproximado a 14,14 centímetros cuadrados. Por último, para el triángulo equilátero, el perímetro puede ser igual a 3 por L, ya que todos los lados son iguales. Reemplazando tenemos 3 por 6 centímetros, que nos queda igual a 18 centímetros. La fórmula para el área es base por altura sobre 2. Reemplazando, la base es de 6 centímetros. La base es de 6 centímetros y la altura la tenemos que calcular, como ya vimos en los incisos anteriores, tomando la mitad del triángulo y por Pitágoras formando un triángulo rectángulo. Esta altura yo ya la calculé, me da 3 raíz de 3, que es un valor aproximado de 5,2 centímetros. Esto nos va a dar un área total de aproximadamente 15,59 centímetros cuadrados.